Pone oídos espirituales, que podamos ser sensibles a tu voz. Usa los labios de nuestro hermano, dale gracia, sabiduría de lo alto, y que en esta mañana, Señor, seamos muy bendecidos a través de esta palabra. Gracias te damos, bendecimos a cada uno de los que están acá en este lugar. Sean todos, Señor, bendecidos, tomados por tu mano, que nada nos distraiga, que nada nos perturbe, nada, Señor. Este es el momento más importante, oírte, escuchar tu voz, escuchar tu consejo. Te lo rogamos por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 La semana pasada, nuestro hermano Cristian compartió sobre la plenitud de nuestro Señor por medio del libro de Colosenses. Si quieren volver a escucharlo, está en YouTube, así que pueden escucharlo de nuevo. Y damos gracias al Señor por su palabra, la palabra que el Señor nos mostró la semana pasada. Porque así como el Señor lo ha venido haciendo en este año en general, y así como lo ha hecho siempre desde que lo hemos visto, está centrando todas las cosas en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor, que por su misericordia, que nos permita hablar sobre su reino, pero no sobre este reino milenial, que es el que nosotros esperamos, sino que este reino que el Señor anunció cuando Él vino, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor nos permita hoy hablar sobre esto. Como ya Cristian explicó la semana pasada, Colosas, vamos a hablar del libro, vamos a centrar el compartir en el libro de Colosenses. Cuando nosotros hablamos del reino del Señor, hay muchas personas, muchos hermanos también, que han tratado de alguna otra forma de traer un reino del Señor en la tierra, pero de forma terrenal. El primero que trató de hacer esto en el tiempo que los cristianos eran perseguidos y muy perseguidos, en el año 320 más o menos, fue Constantino. Constantino dice que él tuvo una visión, y en esta visión dice que vio una cruz y vio dos letras iniciales, que eran las iniciales de la palabra Cristo. Ahí fue como Constantino tomó el cristianismo como religión única, y de alguna otra manera él trajo este reino a la tierra. Pero esta es una intención humana. Después de ahí nació la religión católica. Y de pasar de ser perseguidos, pasaron los cristianos a ser perseguidores. Porque el mundo católico empezó a perseguir a todos aquellos que no creían en la religión cristiana, los pasó a perseguir y también a matar y a destruir. Y de hecho, no solamente eso, ambiciones propias, políticas, se mezcló todo. Y esas ambiciones finalmente de alguna otra forma trajeron un desmedro del Evangelio. Ahí se comenzó a vivir la época más oscura de la iglesia. Y como se vivió la época más oscura de la iglesia, también se vivió la época más oscura del mundo. Son dos cosas que van de la mano. Son dos cosas que van de la mano porque hay una explicación para esto. Cuando se pregunta en la física se pregunta si la oscuridad existe, se dice que no, que la oscuridad no existe, sino que es la ausencia de la luz. También es lo mismo con el frío. Se pregunta si el frío existe, dicen que no. El frío no existe, sino que es la ausencia de calor. Por lo tanto, cuando la iglesia entra en una especie de oscurantismo, no es que no esté la luz, sino que de alguna otra forma la iglesia está un poquito más apagada. ¿Por qué? Porque nosotros somos los embajadores del Señor en la tierra y necesitamos resplandecer, porque Cristo resplandece en nosotros. Pasado del tiempo del catolicismo de Constantino, en el tiempo de la Reforma, nuevamente se volvió a ver la luz.
Y así como nuevamente la iglesia se logró mostrar nuevamente, así también el mundo nuevamente recobró de alguna otra manera la luz y salió de este oscurantismo en que se encontraba sumido en ese momento. Pero nuevamente algunos hermanos trataron de traer este reino a la tierra y hacerlo notorio o presente. Por ejemplo, los hermanos puritanos, siendo perseguidos en ese tiempo por la iglesia anglicana y la iglesia católica, ellos se vinieron acá al norte, a Norteamérica y trataron de instaurar también una especie de gobierno, de reino cristiano, cristiano evangélico en la tierra. Así se hicieron iglesias, se hicieron también universidades. De hecho, hasta el día de hoy pueden ver algunas universidades en donde está escrito los 10 mandamientos. La iglesia, creo que la Universidad de Massachusetts todavía tiene algunos escritos. De hecho, tiene el escrito del Turín y el Urim en su escudo. Eso estaba en las ¿cómo se llama? En las ropas de los sacerdotes judíos. Por lo tanto, ellos trataron siempre de traer el reino, pero de la manera equivocada. Incluso a los días de hoy muchos políticos han tratado de llamarse conservadores y tratar de volver a instalar o a imponer una especie de reino cristiano, o judío cristiano incluso, de respetar ciertas reglas, ciertas normas para parecer cristiano. Pero la realidad es que el reino al cual el Señor decía no se trataba de un reino de acá de la tierra, no se trataba de una ciudad terrenal, de una ciudad palpable terrenal. Y para esto quiero que vayamos a Colosenses, para poder entender y adentrarnos qué realmente es este reino al cual hace referencia el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice, 12 y 13. Dice Colosenses 1, 12 y 13. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Viendo primero el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre. Qué preciosa expresión es esta para nosotros. Qué preciosa expresión es esta para nosotros, dice, dando gracias al Padre. Dios se nos hizo tan cercano que podíamos llamarle Padre. Qué precioso es lo que hoy día celebramos. Es lo que cuando Esteban hablaba conmovido por el Espíritu, yo miré hacia atrás y veía a todos los hermanos mirando fijamente a Esteban. Y no creo que estaban mirando a Esteban por ser Esteban, sino que porque de alguna otra manera veían a Esteban y se veían reflejados, cada uno de ustedes, de nosotros, nos veíamos reflejados en Esteban por ese agradecimiento tan precioso que teníamos del Señor. Éramos hombres destituidos y el Padre nos adoptó en Él. Qué precioso es leer simplemente eso, donde dice con gozo dando gracias al Padre. Pero después avanzamos un poquito y dice que nos hizo aptos. El Padre, Dios nos hizo aptos. Nosotros hoy día celebrábamos y decíamos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice, el Padre nos hizo aptos. Cuando leía esto, uno para ser apto en muchas cosas, para ser apto de medicina, por decir algo, para ser apto como ingeniero, sea cual sea, hay que pasar un proceso, hay que pasar una formación. Pero este aptos que dice acá es el apto de amor más grande que se puede ser conocido. ¿Y por qué es el apto más grande? Porque para que el Padre hacernos aptos a nosotros, tuvo que dejar venir a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tuvo que hacer esa separación en algún momento de ese solaz que tenía el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, ese placer que tenían entre ellos tres, tuvo que ser roto, tuvo que ser cortado en la cruz, porque se fueron llevados todos nuestros pecados. Y no solamente la parte espiritual, que es una parte real, porque el Hijo fue el único momento en donde se separó de su Padre y fue ahí en la cruz. Era tan grande la cantidad de pecados que fue separado del Padre. Por eso, de esa manera, el Padre nos hizo aptos. ¿Y qué más? El Señor Jesucristo nació y vivió como hombre.
Dios mismo nació y vivió como hombre. Experimentó primeramente un nacimiento, siendo que Él no debía haber experimentado ningún nacimiento. Experimentó un nacimiento. Tuvo que crecer, tuvo que aprender la obediencia, tuvo que padecer por nosotros cada día de su vida porque Él era Dios y tuvo que comportarse como uno de nosotros. Incluso Él fue puesto delante de las autoridades de la época. Recordemos, Él estuvo ante Pilatos, estuvo delante de las autoridades judías, estuvo delante de todo y tuvo que agachar su cabeza, siendo Él el creador de todas las cosas. Siendo por medio de quien todas las cosas han sido creadas. Él tuvo que agachar su cabeza. De esa manera el Padre nos hizo aptos. No es que nos haya dado un montón de, por decir una cosa, un montón de materias que pasar. No, la forma de que Él nos hizo aptos fue entregando a su Hijo por nosotros en la cruz. Gloria al Señor por eso. Amén. ¿Para qué? Para hacernos participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos amados, tenemos una herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Y cuál es la principal herencia? Cristo mismo. Lo vemos en todo el libro de Colosenses. Nuestra herencia es Cristo mismo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la tierra, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, en el cual están escondidas todo lo más alto que ustedes pueden entender o conocer, están escondidos en Cristo. Esa herencia nos ha sido dada. Hombres normales, nosotros, que en cualquier momento, cualquier cosa, una bacteria pequeña nos podría incluso eliminar, Él quiso venir a habitar en nosotros. Él quiso ser revelado en nosotros. Esa herencia nos ha dado Dios el Padre a nosotros. ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos verlo? ¿Podemos asimilar esto? Tener la palabra de Él delante de nosotros, poder leer, poder conocer del Dios creador de todo. ¿Quién bienaventurados somos nosotros, hermanos? No teníamos por qué ni merecíamos nada por tenerlo, pero ha sido por su pura gracia y por su puro amor. Por lo tanto, Él nos hizo aptos para participar de esa herencia, de los santos en luz. Luego dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando leía este versículo, me iba de inmediato al principio. Siempre me voy al principio, pero me iba de inmediato al principio. Cuando digo al principio es al Génesis. Cuando nosotros leemos el primer versículo de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Voy a leerlo mejor para no errar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver, dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos de la potestad de las tinieblas, vemos un poder que es el poder de las tinieblas. Pero cuando hablamos de la otra contraposición, dice, al reino de su amado Hijo. Vemos un poder contra un reino. Acá cuando vamos a la creación vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por lo tanto, ven que hay una contraposición, es muy parecido, comilla, a esta contraposición. El hermano Christian Chen, cuando nos habló sobre esto, decía que la palabra ahí donde dice en el versículo del capítulo 1 de Génesis, donde dice que y la tierra estaba desordenada, dice que él decía que y la tierra se volvió desordenada y vacía. El hermano lo explicaba, decía lo siguiente, dice que cuando el Señor crea las cosas, todas las cosas las crea ordenadas, todas las cosas las crea en su perfecto estado. No hay nada que a Dios no se le pase. Pero él decía que cuando el enemigo fue lanzado a la tierra, cuando él recibió su castigo por querer ser igual a Dios, dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre hay una fuerza y un poder que quiere de alguna otra manera transgredir lo que el Señor ha creado. Pero después vemos nuevamente cuando Dios dice sea la luz y la luz fue hecho, cuando dice que hay expansión y cuando vemos la creación misma nuevamente desarrollándose, podemos ver que el Señor llega al hombre. Dios Padre, Dios Trino llega al hombre. Y cuando Dios Padre llega al hombre, dice que lo creó conforme a su imagen y semejanza. Conforme a su imagen y semejanza. ¿Quién era su imagen? La semana pasada lo veíamos, la semana pasada lo mostraba Cristian, cuando decía que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el hombre fue creado a la imagen de Dios.
Una vez más vemos que el Señor, Dios Padre, que este Dios trino, más que este Dios Padre, quiso formar a muchos como su Hijo. Por lo tanto, en la creación, al principio, al inicio, Él quería manifestar este reino desde un principio, desde un inicio. Él quería muchos como su Hijo. Pero sabemos lo que pasó. El hombre cayó, el hombre pecó, Adán pecó. Y al momento de pecar se transgredió y quitamos esta imagen, de alguna otra manera se perdió en el hombre. El espíritu del hombre de alguna otra manera fue corrompido. Y ya esa comunión entre el hombre y Dios se cortó. El libro de Colosenses, hermanos, ¿por qué quería expresar todo lo que expresé recién? Porque quería indicar que el Dios Padre, Dios, más que Dios Padre, Dios mismo, siempre quiso compartir su divinidad, quiso compartir un reino. Y ese reino fue recuperado en su amado Hijo, en el Señor Jesucristo. Fue recuperado por medio de Él en la cruz. Él nos acercó a ese reino. Ya vimos cómo lo hizo, lo conversábamos recién. Y si nosotros vemos el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses la palabra que más se repite, cosa que ya hemos dicho en otro momento, es la palabra Cristo. Y la palabra Cristo en el griego, en la palabra Cristo en sí en su etimología, quiere decir quiere decir Mesías y ungido. Mesías y ungido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que por medio de Colosenses el Señor quiere que nosotros miremos al Rey. Aquel que tiene el reinado, aquel que es el principio. Y lo miremos no solamente como nuestro Salvador. De hecho, Pablo, cuando se refiere al Señor Jesucristo como el Salvador, él usa la palabra Jesús. Si nosotros vamos a Romanos 9, nosotros podemos leer que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Por lo tanto, acá Pablo usa mucho la palabra Cristo. Hace referencia al Señor como Cristo, como el Rey, como aquel gobernador, como aquel que tiene el dominio de todas las cosas. Ahora bien, nosotros hemos sido trasladados al reino del Señor. Hemos sido puestos en la presencia del Señor. Pertenecemos a este reino. Somos parte de Él. El Señor nos ha permitido poder mirar este reino. Pero como les decía, este reino no es un reino que ha de hacerse por medio de lo que indicábamos al principio. Mostrándose por medio, no sé, de querer entablar o de querer poner a un hermano en la política o algo por el estilo. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 18, del 33 al 38. Nosotros podemos ver una conversación entre Pilato y el Señor. Permiso, ¿no? Juan 18 del 33 al 38. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Acá hay un encuentro entre Pilato y el Señor. El Señor ya estaba pronto a ser crucificado y se enfrenta, como decíamos en un principio, una de las cosas que tuvo que pasar el Señor. Acá se enfrentó con una autoridad de la época. Y Pilato lo primero que le pregunta, yo creo que por preocupación obviamente, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor lo enfrenta de una manera bien particular porque le dice: ¿dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato quizás tenía algunas dudas ya en su corazón, quizás había escuchado del Señor por alguien más, alguien ya había conversado con él. Y el Señor, como conoce los corazones y puede ver lo profundo y la intimidad de cada corazón, enfrenta a Pilato y le dice: ¿dice esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación. Fíjese lo que dice acá, veamos qué dice. Dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pero el Señor no le responde qué ha hecho. El Señor no le responde qué ha hecho porque finalmente el Señor no había hecho nada. El Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Fíjense, Pilato le dice: ¿soy yo acaso judío? Dice: tu nación. Pero el Señor le dice de alguna otra forma: esa no es mi nación, porque dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado ¿a quién? A los judíos. ¿Vemos la contraposición? El reino del Señor no es un reino terrenal, es el reino que Él trajo. Porque fíjense que dice, en el versículo 37 dice, respondiéndole también a Pilato, le dice: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Por lo tanto, ¿qué ha venido al mundo? A mostrar su reino, el verdadero reino que es el reino de Él, que es un reino celestial, que es un reino que no se puede ver con la mirada humana, con la mirada lógica, con la mirada que nosotros vemos las cosas, que es un reino que se tiene que ver con una visión espiritual, con una visión celestial, de la cual cada uno de nosotros, como conversábamos recién, cada uno de nosotros ha sido llamado para pertenecer a este reino, ha sido llamado para andar en este reino, ha sido llamado para obedecer la voz del rey de este reino, para andar conforme a sus preceptos, a sus mandatos. Sabemos que este rey nuestro es un rey amoroso, es un rey bueno, es un rey que tiene compasión y misericordia, pero también es rey, el cual tiene autoridad, el cual tiene designios, el cual tiene todas las cosas instauradas conforme a su potestad. Así que, ¿qué es lo que dice? Dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Gracias, Señor, porque somos de la verdad y porque podemos oír la voz del Señor. Amén. Somos bienaventurados en esto, hermano. Podemos oír la voz del reinado celestial. Qué precioso es esto, hermano. Nosotros somos los que podemos ver al mundo hacia afuera y entender lo que está pasando. Y entender por qué están pasando las cosas. Y entender que se están simplemente cumpliendo las cosas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque pertenecemos a este reino. Bendito sea el Señor. Si nosotros volvemos a Colosenses, hay un hermano que es el hermano Luis Fontes. El hermano Luis Fontes dice que muchas veces cuando uno lee el primer capítulo de un libro, ya de alguna u otra manera puede entender de qué se va a tratar el libro completo. En el primer capítulo de Colosenses la palabra de Cristo se repite 6 veces. 6 veces. Les voy a decir dónde están. La primera está en el versículo 1. Vamos a leerla, dice. Ya estamos, espero que se haya seguido bien el hilo de lo que quiero compartir. Ya estamos en el reino, somos del reino, hermano. Hemos sido escogidos por el Señor. Nuestra nación, nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestra ciudadanía es celestial.
Nosotros somos forasteros solamente acá en este mundo. Dice, el versículo 2, del capítulo 1, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué señala esto? Primero, que somos apartados. ¿Para quién? Para Cristo. Y lo segundo, que somos hermanos. Somos hermanos, los unos a los otros somos hermanos. Hemos sido escogidos por gracia, ¿por quién? Por Dios Padre. Y lo revisábamos cuando decía que con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar. Somos escogidos por Él. Él nos ha traído a esta familia celestial. Él nos ha traído a este reino. Pero somos hermanos ¿en quién? En Cristo. ¿Y en quién es Cristo? Habíamos dicho, el Rey. Aquel que reina por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Comunión. ¿Qué es lo que se ve en el reino? Comunión. Vamos al versículo 4, dice. Otra parte donde aparece la palabra, donde se expresa al Señor como el Cristo, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Acá vemos dos expresiones, una que es la fe en Cristo y la otra que es amor. Nosotros también vemos en este reinado, veíamos comunión, ahora vemos fe y vemos amor. ¿Esa fe en quién es? En Cristo. Y cuando se habla del amor que tenéis a todos los santos, el único que nos brinda ese amor también es nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Si vamos al versículo 7, dice: me voy a saltar el versículo 7 porque habla de Epafras, que es un hermano, y lo vamos a ver al final. Vamos al versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hemos hablado muchas veces de las aflicciones en este último tiempo. Hemos hablado de mucho de las congojas, de los problemas que muchas veces tenemos. Pero acá habla de las aflicciones de Cristo. Cuando se habla de las aflicciones de Cristo, Pablo en este momento estaba preso. Pablo, en una de sus cartas, las cartas como más, por decirlo, no sé si decirle potentes, pero como las cartas que más exaltan al Señor Jesucristo con mayor revelación, las escribió en la cárcel. Ahí tenemos Efesios, tenemos Colosenses, y dos más, la otra que es Filemón y la otra creo que es Filipenses. Fueron las cartas que escribió Pablo en la cárcel. Fue donde tuvo la mayor revelación del Señor. Pablo estaba siendo afligido por causa del Evangelio, pero ahí vemos que el Señor le reveló las mayores cosas a Pablo. Por lo tanto, habla también de aflicción. Vemos comunión, fe, amor y aflicciones o padecimiento. Y en el versículo 27 dice, que también habla ese nombre al Señor Jesucristo, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién se nos ha revelado? Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto, hermano, es precioso. Nosotros hemos, de hecho, del retiro en Rucacura lo compartimos muchas veces. Se compartió el lema del retiro, el eslogan fue Cristo en vosotros, o Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando leía Amén, amén. Amén, amén. Cuando nosotros leímos, efectivamente, cuando nosotros leímos esto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, voy a volver a centrar esto en lo que conversamos al principio. Cristo. ¿Quién es Cristo? El Rey. Amén. El Rey. Por lo tanto, ¿quién es la esperanza de gloria en nosotros? El Rey. El Señor Jesucristo reinando en nosotros. El Señor Jesucristo teniendo el gobierno en nosotros. Esa es la esperanza, nuestra esperanza de gloria. Cristo reinando en nosotros. No es Cristo, no es el hecho solamente el hecho objetivo, es el hecho subjetivo. Es Cristo reinando en nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. En el versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre la sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo tanto, podíamos ver las 6 veces que aparece la palabra Cristo en el capítulo 1, vemos comunión, fe, amor, esperanza, perfección y también aflicción. Pero todas esas cosas se viven en el cuerpo de Cristo. La fe, el amor, la esperanza, las aflicciones. Y estamos caminando juntamente, como diría Hebreos, hacia la perfección. ¿En quién? En Cristo.
¿Quién es nuestra persona central? Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Rey y Señor. Aquel que nos hace demandas, aquel que quiere que estemos con Él, aquel que quiere que lo conozcamos más, aquel que quiere que nos sentemos con Él para poder saber qué cosa Él quiere de nosotros como nuestro Rey. Amén. 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 Vamos ahora, hermanos, a Mateo capítulo 6, versículo 33. Seis, 33. Este capítulo es muy... este versículo es muy conocido. De hecho, si nosotros hablamos del reino del Señor, nosotros vemos, ustedes han escuchado mucho hablar de la palabra constitución en estos últimos años. Y si nosotros, nosotros hemos escuchado mucho hablar de la palabra constitución en este último año. Pero si nosotros vemos cuál es la constitución del reino de Dios, de alguna u otra forma tendríamos que leer el Sermón del Monte. Ahí aparece toda la constitución a lo que se refiere el reino del Señor. Esa es la constitución. Pero en el mismo Sermón del Monte dice lo siguiente el Señor, en el capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Somos invitados, estamos en el reino, pero el Señor nos invita, somos insertados en el reino de Dios, pero el Señor nos invita ¿a qué? A buscarlo, a buscar ese reino. Este versículo es la prefinalización de un título que pone la Reina Valera acá, que dice el afán y la ansiedad. Cuando habla del afán y la ansiedad, habla de la comida y el vestir. Y dice que son cosas que son lícitas para nosotros, preocuparnos de la comida y del vestir. Muchas veces nos preocupamos de muchas más cosas que esas. Y nos desviamos mucho más de lo más básico. Eso lo digo para mí. Que el Señor tenga misericordia en eso. Pero acá el Señor habla de la comida y el vestir. Y el Señor nos dice, en el versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad, hermanos, buscad. ¿Qué quiere decir buscad? Buscad a veces requiere un esfuerzo, requiere salir de la comodidad nuestra. Nosotros estamos leyendo el libro de Samuel, por los sectores se está leyendo el libro de Samuel. Y nosotros podemos ver un Elí. Y Elí cuando muere, dice que cuando cae de cabeza y muere, dice que Elí estaba viejo y pesado. Estaba viejo y pesado. Nosotros cuando la primera vez, si no recuerdo mal, creo que la primera vez que hace mención la escritura en el libro de Samuel de Elí, dice que estaba sentado a las afueras del templo. Era un hombre que estaba viejo y pesado. Ese hombre no se estaba ejercitando espiritualmente. Ese hombre no estaba teniendo la comunión que tenía que tener con el Señor. Estaba viejo y pesado. Acá el Señor nos demanda a buscar de Él. Y ese buscar de Él nos llama a salir de nuestra comodidad, nos llama a buscarlo en oración, nos llama a buscarlo mediante su palabra, nos llama a buscarlo mediante la comunión con los hermanos, nos llama a cumplir estas 4 comillas, patitas de la mesa que aparecen en Hechos, ¿se acuerda? Cuando dice que los discípulos seguían en la doctrina, voy a parafrasear, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Recuerdan cuando decías? Son las 4 patitas y en las oraciones. Necesitamos estar de esta manera delante del Señor. Necesitamos estar buscando al Señor de esta manera. Necesitamos estar buscando su reino. Estamos en el reino. Somos siervos de Él. Él nos trajo por gracia y misericordia. No mereciéndolo. No mereciéndolo. Pero el Señor nos puso ahí. Y ahora que nos puso ahí dice, más buscad. Pero voy a volver a repetir. El Señor no sabe que tenemos necesidades. Por eso dice, más buscad primeramente. Primeramente.
antes que cualquier cosa, el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Ojalá, y lo digo por mí primeramente, esta no es una frase cliché, es una realidad para nuestros corazones. No es un eslogan que hayamos mirado por mucho tiempo y muchos hermanos lo repiten constantemente. Es una realidad. Busquemos primeramente el reino del Señor y su justicia y veremos cómo el resto de las cosas serán añadidas. Nuestro Señor es fiel. Fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá. Qué precioso, hermano, donde estamos insertados. Estamos insertados en la casa de Dios. Estamos insertados en la iglesia. Estamos insertados en su reino. Sabemos que hay un Dios que es real. Sabemos que hay un Dios que cumple. Qué precioso es esto, hermano. No, mi mente no lo puede entender, pero esto es una realidad para nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa es la palabra. Qué precioso es el Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, hay una invitación. El Señor nos está invitando a esto. El Señor nos está invitando a participar de Él. Ya vamos terminando, hermano. Ya vamos terminando. Vamos al capítulo 4 y 7, 4 versículos 7. O más que el capítulo, vamos al capítulo 4 de Colosenses. Ahí vamos viendo cuáles versículos vamos a ir tocando. Volvemos al libro de Colosenses. Volvemos al libro donde el apóstol Pablo ponía al Señor Jesucristo, como el Rey, como el gobernador, como el soberano. El cual es, no es que lo ponga, el cual es. En las salutaciones finales, en las salutaciones finales, Pablo habla de muchos hermanos. Nombra, por ejemplo, a Tíquico, que pertenecía a la iglesia que el Señor Pablo estaba enviando a Tíquico. Dice el versículo 7, dice, todo a lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hermano, necesito que me sigan para después englobar a lo que quiero decir. ¿Ya? Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual es enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Si nos damos cuenta, Tíquico no era de Colosas. Pero acá nombra un Onésimo. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Después nombra a varios hermanos más, Pablo. Nombra a Aristarco, nombra a Marcos, a que es sobrino de Bernabé. Y nombra a otros hermanos más. Pero también nombra en el versículo 12 a Epafras, que era otro de la iglesia de Colosas. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nombra específicamente a dos hermanos, Onésimo y Epafras, que pertenecían a la iglesia de Colosas. Podemos ver eso, pertenecían a la iglesia de Colosas. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque acá vemos hermanos que estaban de alguna forma sirviendo al Señor en la iglesia de Colosas. Vemos una preocupación de Epafras. De hecho, Epafras fue el que le hizo saber a Pablo de los hermanos de Colosas y le hizo saber todo lo que estaba pasando, toda la intervención, comilla, que estaba teniendo de los alrededores que tenía de las enseñanzas judías, de las enseñanzas de los griegos que querían entrometerse en la iglesia. Vemos la preocupación de un Epafras. Pero ¿qué vemos haciendo a Epafras? Rogando por los hermanos encarecidamente en sus oraciones. Por lo tanto, vemos una función dentro del reino. Vemos como este hermano que es Epafras estaba orando y rogando por los hermanos. Hay una función. En el reino, hermanos, hay diferentes funciones, las cuales debemos tomar, debemos hacernos de estas funciones. Me llamaba la atención también el versículo 17, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Había un hermano que se llamaba Arquipo, pero vemos a un hermano que se llamaba Arquipo, que estaba en la iglesia de Colosas, comilla, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por eso le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hay hermanos que saben lo que tienen que hacer en la casa. Hay hermanos que saben para qué los ha llamado el Señor. Pero es tiempo, hermanos, como hemos dicho muchas veces, de que nos salgamos del sueño, de que nos despertemos, de que vayamos en búsqueda de aquello que el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha puesto a muchos de los que estamos acá, a todos los que estamos acá, el Señor nos ha llamado a una función. Pero hay muchos hermanos que ya saben cuál es su función. Hermanos,
debemos ser removidos, debemos despertar. Estamos en el reino del Señor y debemos asumir la posición que el Señor nos ha puesto. Por otra parte, hermanos, hay hermanos que pueden decir, hermano, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago, hermano? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Pero nosotros podemos ver, volvamos al libro de Samuel, podemos ver a una Ana. ¿Recuerdan cómo el hermano Sergio lo compartía hace 2 semanas? Podíamos ver a una Ana pidiendo constantemente por este hijo que ella necesitaba, porque era de alguna otra manera era bofeteada, porque era insultada, o era tratada mal, o era mal mirada por ser una mujer que no podía tener hijos. Pero cuando ella entendió, cuando ella logró entender, mediante esa comunión que tuvo con el Señor, cuando ella pudo entender por qué tenía que tener ese hijo le fue concedido. ¿Y ese hijo fue para quién? Para el Señor. ¿Sí? Porque todo, como decía el hermano, también el hermano Sergio, todo es de Él, por Él y para Él. Y lo más precioso, que también bien es en Él. Y cuando digo que es en Él, vimos a una Ana. Yo creo que tuvo tantos momentos de intimidad con el Señor, tuvo tanto sufrir, sus lágrimas fueron tantas delante de la presencia del Señor, que ella logró ver cosas preciosas. Por lo tanto, estuvo en Él, estuvo insertada en esa comunión, estuvo en el Señor. Fue tanto así que en la época donde no había rey, ella logró ver al rey. Ella logró ver al ungido. Por lo tanto, hermanos, si ustedes me dicen, hermano, no sé qué hacer, yo sé que estoy insertado en el cuerpo, yo sé que el Señor me ha llamado a servirlo, me ha dado dones, pero no sé cuáles son. Hermanos, tengamos comunión con el Señor, tengamos comunión con Él, podamos estar en la presencia, en la intimidad del Señor, también en comunión con los hermanos, también en oración y también en su palabra. Qué precioso es esto, hermano. Hemos sido llamados para poder estar haciendo una función en el reino de Dios. No somos de este mundo, estamos en el mundo. El Señor dice, cuando el Señor oraba, en Juan 17, cuando el Señor oraba, dice, no te ruego para que los quites del mundo, pero sí para que los guardes. Para que los guardes del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra ciudadanía es celestial. Bendito es el Señor, porque nuestra ciudadanía es celestial. Gracias, Señor. Pero esto que estamos conversando, que hemos visto ahora, es interno, es adentro, es en la iglesia. No lo busquen, hermanos, yo lo voy a leer. Y es algo que conocen, que lo hemos cantado, que lo hemos comido, disfrutado. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, más nosotros, me quiero incluir, por eso quiero cambiar esto, dice, más nosotros sois linaje o somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Aleluya, nos adquirió Dios. Y no porque seamos lo mejor del mundo, porque no era así. Si nosotros no hubiésemos conocido al Señor, no sé, por lo menos yo no sé dónde estaría. No sé dónde estaría. Adquirido por Dios. ¿Para qué? Por eso digo que esta es la parte externa. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis o hemos alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por considerarnos. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por mostrarnos esto, por poder mirar un poco más de esto, por poder contemplarte, por poder saber que nos has llamado a un reino de reyes y sacerdotes, por habernos incluido en tu Hijo, por habernos dado esta gracia. Gracias, Padre, te rogamos que tú nos hagas entender un poco más qué quieres decir con esto, cuál es nuestra posición dentro del cuerpo, cómo tú quieres que andemos dentro de este cuerpo, obedeciendo, andando conforme a nuestro Señor. Gracias, Padre, por habernos amado de esta manera. Gracias, Padre, por habernos dado este privilegio. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te rogamos. Amén.